El Monte Everest es un símbolo de la majestuosidad de la naturaleza. A pesar de los riesgos, miles de personas acuden a Nepal todos los años con la intención de conquistar el punto más alto de la Tierra, y por desgracia muchos de ellos pierden la vida en el intento. Si alguien muere es casi imposible recuperar su cuerpo. Una de las historias más conocidas en torno a este tema tiene como protagonista a Francis Ansertiev, la bella durmiente del Everest. Alrededor de 300 alpinistas han muerto al intentar alcanzar la cima del Monte Everest en las últimas 6 décadas. Más de 100 cuerpos podrían yacer aún en la montaña, perfectamente conservados debido a las bajas temperaturas, como sucedió con la llamada Bella Durmiente. Su nombre era Francis Arcentiev, nació en Honolulu, Hawái, tenía un hijo de 8 años y fue la primera mujer estadounidense que llegó a la cima sin el uso de oxígeno suplementario. En 1998, a los 40 años, emprendió el viaje junto a su esposo Sergei, un escalador ruso de gran experiencia. Los dos habían alcanzado muchos picos y compartido varias aventuras, pero esa, sin duda, sería la más arriesgada. El 19 y 21 de mayo ascendieron, pero por diversas razones tuvieron que regresar al campamento base. El último intento fue el día 22, fecha en que su sueño se hizo realidad. Como habían llegado a la cima algo tarde, se vieron obligados a pasar otra noche en las gélidas alturas y antes de que amanezca iniciaron el descenso. La oscuridad hizo que el matrimonio se separara. Sergei arribó al refugio con la salida del sol y al ver que Francis no estaba, tomó algunos cilindros, medicinas y subió nuevamente a la montaña a buscarla. Lo que sucedió después es incierto. Un relato sugiere que en la mañana del 23 de mayo, la mujer fue encontrada semilúcida por un equipo de escaladores uzbecos, quienes le compartieron un poco de oxígeno y la llevaron tan abajo como pudieron. Agotados por el esfuerzo, la dejaron allí aún con vida y bajaron al cuartel a pedir ayuda. En el trayecto se encontraron con Sergei, a quien le contaron lo que sucedió. Fueron los últimos que vieron al hombre, pues nunca más se supo de él. La otra versión es la del británico Ian Goodall y su esposa, quienes días antes conocieron y conversaron con Francis en el refugio. El 24 de mayo, mientras escalaban, se toparon con la norteamericana algo consciente. También encontraron las cuerdas y el piolet de Sergei, pero no a su dueño. La pareja intentó bajar con ella a cuestas, pero las peligrosas condiciones les obligó a abandonarla e ir por apoyo. Pero Francis no pudo esperar. Falleció recostada en medio del camino que utilizan los montañistas. Vestía una chaqueta de color púrpura brillante y se encontraba boca arriba, por eso la llamaron la Bella Durmiente del Monte Everest. Todo escalador que pasaba por allí la veía. Luego se supo que murió por hipotermia y por un edema producto de un fuerte golpe que le provocó lesiones cerebrales. La misteriosa desaparición de su esposo se resolvió un año después, cuando fue encontrado a pocos metros de ella en una ladera. Su deceso, aparentemente, se dio por una caída mientras intentaba rescatar a su esposa. La figura congelada de la mujer fue visible para los montañistas durante 9 años, hasta que en mayo de 2007, Ian Goodall decidió regresar y dirigir una expedición con el propósito de rescatar y enterrar a varias víctimas. Localizaron a Francis Arcentiev y después de un breve ritual, quitaron el cuerpo de la vía, dejándolo caer a un acantilado. Hicieron lo mismo con el cadáver de un hombre cuya leyenda se mantuvo viva por años, gracias al color de las botas neón que llevaba. El Botas Verdes, como lo bautizaron, permaneció durante casi 2 décadas en una especie de tumba expuesta, al lado de una caverna, a vista y paciencia de quienes intentaban conquistar el Everest. Luego se supo que se trataba de Siwan Parlor, de 28 años, que formaba parte del primer equipo de India que llegó a la cima en 1996. En 2006, al lado de Botas Verdes, falleció el británico David Sharp, un ambicioso alpinista que insistió subir en solitario sin la experiencia necesaria. No se sabe si llegó o no a la cúspide, pero descendió cuando la temperatura era extrema. Llegó a la caverna donde se encontraba Botas Verdes y cuando amaneció, 42 escaladores pasaron junto a él, mientras agonizaba lentamente.
Entre ellos estuvo el personal de Discovery Channel. Entrevistaron y fotografiaron al moribundo, pero nadie lo ayudó y lo dejaron solo. El caso indignó a la comunidad de excursionistas. Su cuerpo pudo ser rescatado recién un año después. Una canadiense de 33 años también murió en 2012 junto a otras 2 víctimas. En 2015, el gigante de hielo cobró la vida de 22 montañistas, quienes no lograron escapar de la avalancha que provocó el terremoto de Nepal. Un año antes, otro desprendimiento sepultó a 16 sherpas. En 2017 se informó de la muerte de 4 alpinistas y al finalizar el año, la cuenta subió a 10. Todos estos hechos suelen suceder casi al final. Es que a partir de los 8.000 metros hay un sitio que se conoce como la zona de la muerte. Si un escalador no puede moverse por sí solo, su rescate es prácticamente imposible. Los únicos que pueden ayudarles son los habitantes de la localidad llamados sherpas. Por las bajas temperaturas, los muertos se vuelven extremadamente pesados, lo que hace la tarea aún más peligrosa y difícil incluso para los nativos. Pero ellos los arrastran hasta el campamento ubicado a 6.000 metros, donde pueden llegar los helicópteros. Por tales motivos, los más de 40 cuerpos que se quedaron en el punto exacto del deceso y que invaden las transitadas rutas de acceso son residentes permanentes de la zona de la muerte y han convertido este lugar en un punto de referencia para los montañistas, pues indica que están a menos de 1 kilómetro de la cima. Sin embargo, en los últimos años, el clima caliente provocado por el cambio climático está desenterrando a personas que nunca lograron regresar a casa. Podrían haber más de 100 cuerpos en el Everest, y el gobierno nepalés aún tiene el dilema si los recupera o los deja ahí. Algunos alpinistas creen que sus camaradas caídos deben permanecer allí, pero sus familiares quieren todo lo contrario, aunque eso implique pagar decenas de miles de dólares. Pese a los peligros conocidos, la famosa montaña del Himalaya es uno de los lugares más concurridos del planeta y tiene una gran demanda de montañistas que buscan conquistarla, algo así como una atracción fatal. Y hoy más que nunca son conscientes de que los cuerpos de quienes murieron en el intento les advierten en su recorrido que las alturas, el frío extremo y la vida misma no son precisamente compatibles en el lugar más alto del mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.